ha llegado el turno de la teoría construccionista, en lo que respecta a los compromisos ontológicos de la informática educativa que propongo para ustedes. El compromiso construccionista se llama. Este compromiso es sin duda el corazón mismo de la praxis de la disciplina, si de aprendizaje se trata, y se expresa como sigue. En su relación con el conocimiento, la informática educativa se orienta al construccionismo. Este compromiso recupera en gran medida la propuesta teórica de Seymour Papert, lo que representa una tendencia a la innovación para la revolución del aprendizaje, con apoyo de la epistemología y con un énfasis sociocultural bajo una fórmula que iremos configurando desde la perspectiva de cualquier maestro que sabe de didáctica. Todos tenemos nuestra bolsita como didactas, es decir, con nuestras herramientas para poder facilitar el aprendizaje. Desde la visión construccionista requerimos tener un elemento constructivista por excelencia. Este constructivismo constituye un aparato teórico de la epistemología genética piagetiana que es aplicable a la construcción del conocimiento humano y socio-tecnocientífico. Otro elemento muy importante en nuestra fórmula son los ambientes de aprendizaje. Los ambientes constituyen entornos de aprendizaje innovadores y Papert los conocía como micromundos. Hay un componente emocional en esta ecuación. El componente psicoemocional en particular tiene que ver con la afectividad. La afectividad como un estado positivo que se corresponde con el factor emocional que le imprime Papert al construccionismo y que está presente en los más importantes proyectos de los pioneros de la informática educativa. Además de estos elementos, necesitamos materiales. Materiales que se refieren a los recursos didácticos que normalmente utilizamos para la construcción de conocimientos, incluidos, decía Papert, los objetos con los cuales pensar. Hay una componente que es de corte conectivista y conexionista, es el modelo en red. Corresponde a las redes que constituyen modelos de conectividad entre agentes humanos, pero también entre agentes tecnológicos o entre elementos tecnológicos y humanos, etc., como es el caso de las redes sociales digitales. Aplico en particular en esta fórmula el término también para referirme a las entidades públicas de Papert. Finalmente, la tecnología. La tecnología que representa cualquier herramienta de apoyo, en este caso a la educación, específicamente al aprendizaje, pero particularmente me refiero a las tecnologías de información y conocimiento, así como de la comunicación, por lo cual, acuérdense, yo las denomino con las siglas con una doble C. Y estas son consideradas poderosas herramientas para transformar la mente de nuestros niños, de nuestros jóvenes, incluida la mente artificial. Para entender el construccionismo a cabalidad, conviene adentrarnos a la figura de quien yo he denominado por merecimiento propio padre de la informática educativa, el Dr. Seymour Papert. Esta historia comienza con la fecha de su nacimiento, el 29 de marzo de 1928 en Sudáfrica. Su producción científica no solo es de carácter tecnológico, sino filosófico y social. ¿Quién más que un matemático de la posguerra, activista y antisegregacionista desde su juventud, pionero del campo de la inteligencia artificial, porque de hecho fue co-creador con Marvin Minsky del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT en 1963 y destacado discípulo de Piaget en la década de los 60 para ser el creador del revolucionario software Logo en 1968. Parteaguas de la historia de esta disciplina, de la informática y la educación, y guía intelectual de la principal escuela de esta que yo conozca a nivel mundial. Escuela que se ha levantado desde Boston, Massachusetts, dentro del afamado Media Lab o Laboratorio de Medios del MIT, a través del grupo de Future of Learning. Como filósofo educativo, tecnólogo y visionario, ha sido enigmático, innovador y provocador en sus creaciones, incluso intelectuales. Siendo Logo un antes y un después en la historia que nos ocupa. Creación que desde la perspectiva de Papert no solo es una tecnología, ojo, sino una cultura. En su teoría del construccionismo, Papert considera
que creamos nuestro entendimiento del mundo al crear artefactos, experimentar con ellos, modificarlos y ver cómo funcionan. Profundizando sobre la teoría, podemos decir que el construccionismo pappertiano como teoría del aprendizaje contemporánea constituye la respuesta a la teoría constructivista de Piaget por su discípulo, poniendo el acento en el valor de las tecnologías de información y comunicación como poderosas herramientas de construcción mental útiles para desarrollar el pensamiento complejo en los estudiantes, siempre y cuando se favorezca su incorporación a través de estrategias donde los alumnos construyan interesantes y hasta divertidos productos de aprendizaje en el marco de ambientes de innovación que favorecen la construcción de aprendizajes significativos a partir de actividades colaborativas y de carácter social, en donde el conocimiento se pone en acción. La premisa básica del aprendizaje desde el enfoque construccionista supone que existe una habilidad natural en las personas para aprender a través de la experiencia y para crear estructuras mentales que organicen y sinteticen la información y las vivencias que adquiere en la vida cotidiana la persona. Para Piaget y Papert, el conocimiento se construye y por tanto la educación consiste en proveer oportunidades para impulsar el proceso constructivo de los estudiantes. En palabras de Papert, el mejor aprendizaje no deriva de encontrar mejores formas de instrucción, sino de ofrecer al educando mejores oportunidades para construir. Por ello, en la teoría del construccionismo, se afirma que el aprendizaje es mucho mejor cuando los estudiantes se comprometen con la construcción de un producto significativo para ellos, tal como construir o elaborar un dibujo, un castillo en la arena, un poema, un robot, un cuento, un programa de computadora o una canción. Desde el construccionismo, una de las ideas más interesantes de Papert es considerar a las TIC y en particular la computadora como una portadora de semillas culturales, cuyos productos cognitivos trascenderán la presencia de material concreto. Nos dice otra vez el autor, el trabajo con computadoras puede ejercer una poderosa influencia sobre la manera de pensar de la gente. Yo he dirigido mi atención a explorar el modo de orientar esta influencia en direcciones positivas. En el construccionismo, el rol del estudiante siempre será activo, comprometiéndolo como diseñador de sus propios proyectos y constructor de su aprendizaje, y el principal reto es sin duda facultarlo, es decir, empoderarlo para asumir ese papel, revirtiendo su pasividad como receptores de información. Las categorías de la teoría construccionista de Papert son los objetos con los cuales pensar, las entidades públicas y los micromundos. Dado que Papert considera que creamos nuestro entendimiento del mundo al crear artefactos, experimentar con ellos, modificarlos y ver cómo funcionan, se refiere a los objetos para pensar como los artefactos cognitivos, que proporcionan conexiones entre el conocimiento sensorial de la experiencia y el conocimiento abstracto, el reflexivo, además entre el mundo individual y el mundo social. En cuanto a las entidades públicas, estas se refieren a compartir colectivamente el objeto creado, el cual se convierte en una organización pública que refuerza el aprendizaje construccionista logrado. En particular, yo considero que los micromundos de Papert son la concepción más acabada e integradora en el carácter construccionista del autor, ya que constituyen entidades públicas que utilizan para su construcción objetos para pensar. Un ejemplo fabuloso del construccionismo de Papert se conjuga alrededor del software Scratch. No se pierdan conocer el potencial de este recurso educativo. Decodificando el construccionismo pappertiano, que como teoría nunca fue publicada lamentablemente por su autor, es que he propuesto en mi quinto paradigma la resignificación de toda su teoría desde esa ecuación que ya les he mostrado y que otra vez presento para ustedes.